duda. ¿Te parece que continuemos justo? Sí, vamos a pasar ya al último de los epígrafes o los temas a tratar alrededor de la masculinidad, que forman parte de la masculinidad, y es sin duda lo que podemos denominar la barbarie, que es la violencia machista de hombres y mujeres. Enrique, como es jurista, su formación es jurista y ha profundizado mucho sobre precisamente la ley de violencia de género de violencia machista, que ahora nos va a presentar desde esa perspectiva. Adelante, Enrique. Lo vamos a hacer también de manera muy superficial por una cuestión de tiempo y también lo vamos a intentar hacer ágil y rápido. Voy a compartir la pantalla de nuevo y es que os he traído aquí, ¿vale? Ya se ve bien, Enrique. Ahí lo tenéis. De acuerdo, os he traído aquí la violencia de género, ¿no? La violencia machista. Vamos a analizar únicamente el artículo 1 de esta ley, la Ley Orgánica 1/2004, que es la ley encargada, ¿no?, de todos esos crímenes, todos esos actos relacionados con la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Una ley, lo único, una pequeña precisión, tenemos una ley de 2004 para solventar una problemática social arraigada, profunda en nuestro contexto social y cultural, que no deja menos, lamentablemente, de una media de 50 víctimas mortales anualmente. Tenemos una ley de hace 16 años. De alguna forma deberíamos replantearnos muchas cuestiones alrededor de este texto, que es bueno, pero que es insuficiente porque no se ajusta sobre todo a las recomendaciones, a las observaciones, a la normativa internacional en este sentido. Centrándonos en esta ley, porque es la que tenemos, la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Este es el artículo 1, el artículo 1 de todas las leyes es un artículo fundamental porque define el objeto de la ley. Es un artículo eh, que se debe estudiar, que se debe tener muy en cuenta a la hora del redactado. De este artículo podemos extraer tres conceptos básicos de esa definición. Esa manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad en las relaciones de poder, ese elemento de las relaciones similares de afectividad aún sin convivencia y un último elemento que es ese elemento del subjetivo, ¿no? De quienes sean o hayan sido sus cónyuges. Para no liarnos demasiado y también por cuestión de tiempo, vamos a centrarnos solamente en uno de estos elementos, esas relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. ¿Qué quiere decir que vamos a centrarnos en este elemento? Y es que vamos a intentar dirimir qué significa o qué es para la ley orgánica una relación de afectividad aún sin convivencia. Por lo tanto, esta relación va a determinar, estos tres elementos son los que van a determinar que un determinado supuesto pueda ser subsumible en el paraguas de protección legal que ofrece la ley 1/2004. En definitiva, que pueda ser considerado un supuesto de violencia de género, un supuesto de violencia machista, un supuesto de violencia contra la mujer por el hecho de serlo. ¿Quién es el encargado o quiénes son los encargados de interpretar los elementos de las leyes? La jurisprudencia. La jurisprudencia, voy a, voy a compartir ahora otra pantalla, ¿de acuerdo? Porque muy brevemente, para que lo veáis, la jurisprudencia, ahí lo tenéis. La jurisprudencia es importante, bueno, porque incorpora las resoluciones jurídicas al ordenamiento jurídico y de alguna manera supone un cuerpo móvil que es el encargado de ir interpretando la ley, de ir adaptando una ley al contexto sociocultural en el que se debe integrar, ¿no? O sea, básicamente lo que hace es completar las normas con la realidad, es un acompañamiento de las normas a la evolución social. ¿Vale? Y además es una fuente del derecho, la jurisprudencia. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esta jurisprudencia. Os presento a la sala de gobierno del Tribunal Supremo del año pasado, ¿vale? Ahí os fijáis, no hay ni una sola mujer, pero es que la anterior tampoco, tampoco.
Ahora actualmente tenemos una, ¿vale? Esto es, creo que es 2019 y 2018, tenemos una, pero bueno, para que os hagáis una idea de la jurisprudencia que tenemos, ¿vale? Os he traído también este cuadro que me gusta destacar muy, muy brevemente, y es que alguno dirá, bueno, es que hay muchas mujeres juezas, sí, las hay, pero están aquí, están en estos juzgados de aquí abajo, ¿vale? No sé si veis mi ratón, pero están en estos juzgados de aquí abajo. ¿Y cuál es el problema aquí? Que quien hace la jurisprudencia, quien crea jurisprudencia, son estos otros órganos, son estas otras instancias judiciales, las superiores, ¿no? Y aquí vemos que la presencia femenina es muy reducida y que por tanto tendremos una jurisprudencia eminentemente masculinizada. Y a mí me llama mucho la atención que los hombres nos dediquemos a interpretar, o una mayoría sobre todo de hombres, nos dediquemos a interpretar un texto que lo que pretende es proteger a las mujeres de los hombres, ¿no? Es curioso cuanto menos. Vamos a centrarnos entonces en la interpretación que esta jurisprudencia hace de este elemento de relación de afectividad aún sin convivencia, ¿no? Como en todo en la vida, hay criterios más restrictivos y criterios más amplios. A mí, deciros que no me convencen ni los restrictivos ni los amplios, porque los considero que están muy cerca unos de otros. En cuanto a los criterios restrictivos, y lo vamos a pasar muy rápido, son aquel sector de la jurisprudencia hasta hace muy poco mayoritario que pensaba que para que exista una relación de afectividad debe haber elementos que en términos sociales permitan identificar esa relación como similar, análoga al matrimonio. Es decir, imaginaros la cantidad de supuestos que quedarían fuera si la analogía se hace con el matrimonio, y más con la evolución de la forma de constituirse las parejas que va pasando, ¿no? ¿Qué puede ser una prueba de que exista una relación de afectividad? Bueno, pues que haya determinados documentos, determinados actos que tiendan a institucionalizar esa relación. Fijaos qué mal suena, ¿no? Institucionalizar una relación. ¿Qué puede ser una prueba? Por ejemplo, pues una deuda en común, que eso une mucho, ¿no? Una deuda, un contrato de alquiler, etcétera, etcétera. Todo eso son elementos que demostrarán que existe una relación de afectividad. Digo que yo no estoy de acuerdo o no comparto esta postura porque para mí quedan fuera muchísimos supuestos, pero es que tampoco comparto el criterio amplio, ¿no? Que es cierto que no se exige esa analogía con el matrimonio, pero sí cierto grado de compromiso o estabilidad en esa pareja. Y además se alude a un criterio que para mí jurídicamente no existe, que para mí está vacío, que es el de la intensidad emocional. ¿Cómo vamos a medir jurídicamente lo que es la emoción, lo que es la afectividad, la intensidad emocional? No se puede medir, no se puede calcular en términos sociales y mucho menos en términos jurídicos. No creo que sea el derecho quien tenga que medir cuánto o cómo se quieren dos personas. Me llama la atención en este apartado que dice: la protección no puede excluir a parejas de formato no convencional. ¿Existen parejas de formato convencional? Para que existan parejas de formato no convencional, tiene que haber una lista, un numerus clausus, que nos diga cuáles son las parejas de formato convencional, y así podremos saber cuáles son las que no son convencionales. No sé si me entendéis, en el sentido de que jurídicamente hay muchísimas lagunas en las que la defensa de un agresor puede encontrar la vía para dulcificar la consecuencia penal, para rebajar ese reproche jurídico. ¿Por qué no me gustan los criterios amplios tampoco? Porque ¿a qué se refiere, como decía, con formato no convencional? ¿Pueden reglamentarse? ¿Existe una lista de relaciones de afectividad? ¿Cómo se mide la intensidad emocional jurídicamente? Son conceptos vacíos. ¿De acuerdo? Veamos algunos supuestos que, en función de la interpretación, quedarían fuera de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Y fijaros, un paréntesis, la ley se llama Ley de Medidas de Protección Integral, integral. Jamás en la vida ha sido una ley de protección integral a la mujer, nunca, porque quedan supuestos que quedan fuera. Por ejemplo, en las relaciones de noviazgo, sobre todo entre las personas más jóvenes, en adolescentes, pensemos si es difícil probar la existencia de una relación entre dos personas adultas. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy casado, no convivo con mi pareja, no tengo deudas en común. Es decir,
en mi caso no existe la relación, pero en realidad podemos llevar a lo mejor 7, 8, 9, 10, 12 años juntos y sería muy difícil probarlo y somos dos personas adultas. Imaginaros en dos personas entre, yo qué sé, 16, 17, 18 años, probar esa existencia en una relación es complicadísimo. Tampoco se puede aludir a criterios de intensidad emocional, como decía, porque para mí una relación de un día puede ser muy intensa y para a lo mejor otra persona una relación de 7 años, 8 años, 9 años puede que no sea nada intensa. Observad la cantidad de resquicios legales que hay para escabullirse, ¿no? de las consecuencias jurídicas. Y luego, una vez que se rompe la relación de noviazgo, ¿hasta dónde debe extenderse esa relación? Porque sabemos que cuando se rompe la relación, existe un periodo, un tiempo de muchísimo riesgo en estas relaciones, de muchísimo riesgo de que se cometan actos de maltrato, de violencia contra las mujeres, incluso el resultado del feminicidio. Fijaos, entre relaciones en personas adolescentes, ¿no? 653 adolescentes españolas actualmente se amparan en órdenes de protección o medida cautelar tras denunciar a sus parejas o exparejas adolescentes. 653 con sentencia firme. Ni hablar de las que habrán denunciado, ¿no? Lo que supone este dato un incremento de casi el 15% respecto a los anteriores registros y es el porcentaje más alto de la última década. No estamos en una fase de superación de esta lacra social, sino que estamos en un momento, en una cresta. En cuanto a las relaciones de noviazgo, fijaros, os he traído dos circulares interesantísimas que me gustaría comentarlo, pero bueno, por falta de tiempo vamos a continuar. Estas dos circulares son las que hacen referencia a las relaciones de noviazgo. Si estáis interesados, interesadas, buscarlas, las encontraréis en el buscador, en internet, sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Otro supuesto que podría quedar fuera, y con esto ya termino, es las relaciones extramatrimoniales. Fijaros que si intentamos subsumir lo que es una relación extramatrimonial fuera del matrimonio en estos tipos de relaciones que prevé la ley que deben quedar amparadas bajo su protección, las relaciones extramatrimoniales no entran. Es muy difícil meter las relaciones extramatrimoniales en la interpretación mayoritaria de la jurisprudencia. ¿Cómo se soluciona todo esto? Atendiendo a toda aquella normativa internacional que aboga, por ejemplo, con el Convenio de Estambul, por considerar que siempre que exista una agresión de un hombre a una mujer, existe subsumido esa intención o ese ánimo de subordinación o de menosprecio al género femenino. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por este repaso de perspectiva jurídica formal y académica de la insuficiencia, ¿no?, de esta ley orgánica 1/2004. Es una ley integral sobre la violencia machista.